Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, cómo la inteligencia artificial se está usando de dos formas, de dos formas que no podrían ser más diferentes para tratar nuestro bienestar. Por un lado, está la promesa de descifrar las emociones que se esconden tras una enfermedad, y por el otro, un enfoque totalmente clínico, basado en pura evidencia científica. La pregunta que lo pone todo en marcha es esta. ¿Puede una IA de verdad encontrar la emoción oculta detrás de una enfermedad? Es una idea potentísima, ¿verdad? Y claro, nos lleva por dos caminos muy distintos. Cada uno tiene su propia filosofía, sus propias herramientas y, por supuesto, sus propias consecuencias. Así que venga, vamos a explorar esto a fondo. Empezamos por el primer camino, el que intenta, descodificar el lenguaje del cuerpo. Y aquí nos adentramos en el mundo de la biodescodificación. Es un enfoque alternativo que defiende que cada síntoma físico tiene una causa emocional concreta que está ahí, esperando a que la descubramos. La idea central es bastante sencilla. Nuestro cuerpo nos habla. Según la biodescodificación, un síntoma no es algo que aparece por casualidad, no, es un mensaje. Y esta disciplina lo que intenta es interpretar esos mensajes para entender cómo ciertos conflictos que no hemos resuelto o creencias que nos limitan, pues cómo podrían estar afectando a nuestra salud. Es importante decir que quienes la defienden suelen presentarla como un complemento, ojo, no como un sustituto de la medicina de toda la vida. Y esto que vemos ahora es clave para entender cómo funciona. Se basa en una especie de diccionario emocional. Por ejemplo, la ansiedad se interpreta como la señal de que hay emociones reprimidas, miedo o falta de control. La artritis reumatoide se relaciona con una culpa muy profunda, con la autocrítica o con un rechazo a la autoridad. Y la acidez de estómago, con la indecisión y el enfado. La teoría es que si encuentras ese conflicto y lo resuelves, el síntoma desaparece. Una versión, evolucionada de esta idea es la bioneuroemoción, que la desarrolló Enric Corbera. Los pilares son los mismos, una conexión total entre mente y cuerpo, la idea de que los conflictos emocionales son la causa real de las enfermedades y que el cuerpo activa programas biológicos como respuesta. La diferencia, según sus creadores, es que es un método más refinado, un poco menos determinista. Muy bien, ahora cambio de tercio radical. Dejamos atrás este mundo de la teoría emocional para entrar de lleno en el de la IA clínica. Y aquí, la inteligencia artificial no es una especie de traductor de conflictos. No, aquí es un copiloto terapéutico entrenado y validado con un rigor científico muy estricto. Y fijaos, esta comparativa lo deja clarísimo. La biodescodificación dice que un conflicto emocional concreto es la causa directa de una enfermedad. Punto. En cambio, la visión clínica habla de somatización, o sea que el malestar emocional puede expresarse a través de síntomas físicos. No es una causa única y directa, sino un proceso súper complejo en el que interviene el sistema nervioso central. La diferencia entre causar y expresar es un mundo. Y en este segundo camino, lo que mandan son los datos. Aquí no valen las anécdotas, aquí se habla de ensayos clínicos. Por ejemplo, un chatbot de IA llamado Terabot demostró en un estudio de primer nivel una reducción del 51% en los síntomas de depresión. Este es el estándar que se busca, resultados que se puedan medir y que estén validados científicamente. ¿Y cómo se consiguen esos resultados? Pues desde luego no es por arte de magia. Detrás hay un proceso de desarrollo súper meticuloso. Pensemos en el ejemplo de Ash, de Slingshot AI. Primero se entrena al modelo con una cantidad bestial de libros de psicología y transcripciones de terapia anonimizadas. Después, y esto es crucial, terapeutas de carne y hueso ajustan el modelo para que sepa gestionar situaciones delicadas, crisis, para que use las técnicas adecuadas, y ya al final se personaliza la experiencia para que el tono y el estilo se adapten a la persona. Pero si hay algo que es lo más importante de todo, es esto: la seguridad. Los sistemas de IA clínica serios se construyen pensando primero en la seguridad. Tienen sistemas para detectar riesgos en tiempo real, protocolos muy claros para conversaciones sobre temas de suicidio, memoria para que haya continuidad entre sesiones y, fundamental, saben cuándo tienen que parar y derivar el caso a un profesional humano. Y todo esto, por supuesto, cumpliendo normativas de privacidad súper estrictas. Vale, ya que hemos visto los dos mundos, vamos a ponerlos cara a cara. Porque aquí es donde la ciencia y, lo que se considera pseudociencia chocan de frente. Y es donde las afirmaciones de cada uno tienen consecuencias muy reales. Esta cita de la Universidad Pablo de Olavide va directa al meollo de la cuestión. La crítica principal que hace la comunidad científica es que este tipo de corrientes, como la biodescodificación, niegan la base biológica de las enfermedades, y eso incluye al cáncer. Lo atribuyen todo a un conflicto psicológico. Para entender de dónde viene esta crítica hay que ir al origen. La biodescodificación se apoya en las ideas de Rutger Hammer. Él, en los años 80, después de una tragedia personal y sin tener formación en oncología, desarrolló su teoría.
Afirmaba que cualquier enfermedad, cualquiera, viene de un choque conflictivo. El problema, pues como señala la Liga Suiza contra el Cáncer, nunca, jamás, se ha publicado ni un solo caso de curación en la literatura médica. Y hoy sus teorías se siguen promoviendo, pero con otros nombres. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Una IA para la biodescodificación buscaría curar una enfermedad biológica descodificando una emoción. Una IA clínica busca complementar la terapia y ayudar a gestionar los síntomas. La evidencia en un caso es anecdótica, en el otro se basa en ensayos clínicos. Y aquí viene el gran riesgo. Un enfoque se presenta como una alternativa a la medicina, lo que podría llevar a la gente a abandonar tratamientos que sí funcionan, mientras que el otro está diseñado para integrarse en el sistema de salud de forma segura. Y todo esto nos lleva a una conclusión clave. La inteligencia artificial es una herramienta potentísima, una auténtica espada de doble filo. Y como cualquier herramienta, su efecto depende de quién y cómo la use. Por eso es tan importante que tengamos un espíritu crítico. La clave de todo es esta. La tecnología de base es la misma. La capacidad de una IA para procesar el lenguaje humano se puede usar para fines totalmente opuestos. La tecnología en sí no es ni buena ni mala, es neutral. Su valor, y sobre todo su seguridad, dependen por completo de la base científica y del marco ético en el que se utilice. Entonces, ¿cómo nos movemos en este territorio tan nuevo? Pues mira, aquí tenemos una especie de lista de comprobación súper práctica para cualquier herramienta digital de bienestar. Está basada en evidencia científica que haya sido revisada por expertos. Te dice claramente cuáles son sus límites, lo que no es. Te anima a colaborar con médicos. Han participado profesionales de la salud en su creación. Y muy importante, tiene protocolos de seguridad y políticas de privacidad que sean claras. Si una herramienta no puede responder que sí a todo esto, es una señal de alarma. Una bastante grande, de hecho. Y terminamos con esta reflexión. A medida que la IA va aprendiendo nuestro lenguaje emocional, la pregunta ya no es si puede llegar a entendernos, sino en quién vamos a confiar para que sea el traductor. ¿Confiaremos en una teoría que no tiene pruebas o en un sistema que ha sido validado por la ciencia y que está diseñado para ser seguro? Ahí lo dejo.